Buenas tardes, buenas noches, buenos días, donde escuche y vea este video. Esta es la continuación de la grabación que hicimos esta misma mañana, esta madrugada. Estamos hablando de la reelección de Nayib Bukele, que una vez más está violando la Constitución. Y le hacía un llamado al ministro de Defensa de que él está en la obligación, cuando él entregue la presidencia, temporalmente por 6 meses. El ministro de Defensa tiene la obligación de respetar la Constitución. Y hay un artículo que dice, cuando hay una invasión y el presidente no actúa, o el presidente del gobierno está destruyendo el país, el ministro de Defensa tiene la obligación de deponer al gobierno. Y en un lapso aproximadamente de 72 horas, entregárselo al Poder Civil. Eso dice la Constitución. Yo no le estoy diciendo que lo haga o no lo haga. Porque recuerde que si el señor dictador Bukele, porque es un dictador, violenta más la Constitución de la que había violentado con Félix Ulloa y la Suprema Corte también incluyendo, ya no se diga la Asamblea Legislativa como el Ejecutivo. Los tres poderes secuestrados por Bukele. Es una dictaduría, ¿verdad? Y también es un llamado al señor presidente que no vaya a atentar contra mi vida o me vaya a inventar chuchucuyo, así como le están inventando al jefe de seguridad, que lo han capturado como un chorro de humo para tratar de encubrir toda la corrupción de Nuevas Ideas y sus militantes, muchos de ellos, sus dirigentes, diputados y otros, etcétera, ministros, que ya desde antes Estados Unidos sabía que ellos venían involucrados del narcotráfico, de robos, cricas, jefes de mara, renteros, ladrones, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo Estados Unidos, el 2 de mayo del 2021, llamó corruptos y narcos a Bukele, a Félix Ulloa y a todo el partido Nuevas Ideas. Claro, porque Bukele y la Asamblea Legislativa, violando la Constitución en una madrugada, derrocaron, depusieron al fiscal general Raúl Velar y a los de la Sala Constitucional, violando las leyes. Lo hicieron en una forma ilegal. Y ha puesto gente que le obedece a Bukele, tanto el fiscal como la Asamblea General. Y ahora en cuenta la Suprema Corte. Bukele, cuando era candidato, él salió en un programa, que en otro programa lo voy a hacer, diciendo que no se podía reelegir Mauricio Puno o Sánchez Serén, porque era violar la Constitución, incluyendo el vicepresidente Félix Ulloa, en una entrevista en el 2020. Dijo que él sería el primero que se opondría a una reelección en El Salvador, porque no sería igualarle a Hugo Chávez, a Cuba, a Nicaragua, porque tanto Bukele como el presidente son fascistas. Ellos nunca son progresistas, mucho menos de izquierda. Ellos son usados por el imperialismo. Y ahora, más luego van a ver un video donde la ex FMLN, esta corruptita embajadora en Washington, porque primero vivieron del FMLN y después se pasaron a Nueva Vida. Ahora es embajador. Ese es el favor que le está pagando Bukele.
de la corrupción en este país. Y sale con el secretario del Exterior, ministro Blinken de Estados Unidos, donde le dice que Joe Biden apoya la reelección de Bukele. O sea que ya parece que ya Bukele entró en conversaciones con la Casa Blanca, ya se rindió, porque decían que habían peleado. Pero lo más triste, hipócritamente, Estados Unidos, cuando la Suprema Corte, violando la Constitución, dijo que Bukele se podía reelegir. Y Estados Unidos en un par de minutos contestó, reprochando a la Suprema Corte de El Salvador, que cómo era posible que aprobara eso. Y de repente, ya como que está de acuerdo. ¿Por qué Estados Unidos? Estados Unidos como imperio, no digo el pueblo, no le importa el pueblo. Lo que le importa son intereses políticos, económicos. Lo que a Estados Unidos le interesa es que la Fuerza Armada, la Policía Civil, el Ejecutivo, la Suprema Corte, la Asamblea, le cuide los intereses. La bota imperial que tiene sobre El Salvador, América Latina. De los países que dejan manotear. ¿Verdad? Vea cómo es de hipócrita Estados Unidos y las autoridades del Ecuador. Mataron a un candidato, pero en menos de 8 horas capturaron a los actores. Narcotráfico. Paramilitares de Colombia. Los mismos que fueron a matar al presidente de Haití, a Moisés. O sea que es grave lo que tenemos en América Latina. Pero los Estados Unidos, los gobiernos de derecha, saben que somos pueblos sumergidos en la ignorancia política, como es El Salvador. La mayoría de gente está sumergida en una ignorancia política. El fanatismo es que ponen gobiernos como Bukele. Oligarcas. Estados Unidos criticó a la que Bukele mandó a exiliarse a Italia, que tenía inversiones en el Chivo Wallet, porque es una corrupción. Bukele lo que hizo fue mandarla al exilio para que no la persiguieran las leyes del Salvador o Estados Unidos. Por ejemplo, este es el caso del diputado de San Miguel, Caleb. Nadie se ha pronunciado que un periódico, incluyendo el pastor de Lalín, lo acusa de corrupción, de robos, y todo el mundo callado. Entonces yo digo que ¿por qué Estados Unidos le llamó corruptos y narco el 2 de mayo del 2021? Y ahora aparece en un video grabado por un señor, no sé dónde vive, Edgar SB. En otras palabras, yo no me invento nada. Todo lo agarro de los mismos medios. Y yo grabo con amor a este país, que no queremos dictadores ni dictaduristas, porque ahí venimos de luchar contra dictadores y dictaduristas. Por eso es que me opongo férreamente a Bukele, porque es un dictador. Donde ha tenido la capacidad económica de comprar una guerra, la de las maras. Pero qué raro, si las maras vienen de Estados Unidos, como un proyecto político, así como son los escuadrones de la muerte. Proyectos de la derecha, el militarismo, ligado con Estados Unidos. Ahora, según este video que van a ver después, Joe Biden aprueba la reelección de Bukele. Hipócritamente, porque cuando la Suprema Corte lo aprobó, le reclamó a Estados Unidos. Y de repente, ahora sí, ya no son enemigos. Porque este es el imperio y sus peleles.
sus títeres. Porque Estados Unidos está desesperado económicamente, políticamente. Porque su imperio se derrumba a nivel mundial. Porque ya la humanidad está diciendo, basta, queremos un cambio. Allá estas derechas, oligarcas, derechas podridas, que siguen aferradas al imperialismo, al viejo orden mundial. Así es que realmente es indignante uno como ciudadano que lucha porque se respete la Constitución. Porque la Constitución salvadoreña la violaron los militares dictadores del pasado antes del 92. Ya no se diga Arena, el PCN, PDC, con sus escuadrones de la muerte. Y los directores de los cuerpos, entre comillas, llamados de seguridad. Los dirigentes, los comisionados cantonales. Aquellos que masacraron al pueblo por miles. Y claro, muchos de ellos que viven en Canadá, Estados Unidos, en Europa, fueron asesinos que se fueron a refugiar o a huir del Salvador desde los años 1980 hasta este año. Y también emigrantes. También gente que huye. Porque la excusa que pone Blinken es que Bukele ha reducido la emigración. Mentira. Bajo este gobierno es cuando más emigrantes han cruzado la frontera para Estados Unidos. Aparte de los miles que tiene México cuando le ocupan. Que quieren cruzar la frontera. Aquí en El Salvador, usted no vaya a la clase trabajadora ya que había, que cultive. Todos están en Estados Unidos. Y la otra parte los que reciben remesas. Porque es grave la situación. Porque no hay gobierno. El gobierno de Nayib Bukele nunca ha tenido un programa. Desde el 2015 lo que lanzó fue odio, odio y odio, divisionismo. Y obedeciendo a los Estados Unidos, persiguiendo a la izquierda salvadoreña, a los dirigentes del FMLN y a toda la izquierda de la América Latina, igual que Félix Ulloa. Si hablan demócratas y demócratas no tienen nada, son fascistas. Así que es indignante cuando Estados Unidos, como imperio, hasta el momento, después de 2 años, después que salió el fascista Donald Trump de la Casa Blanca, han estado con victoria. Y de repente, según este video que hace este personaje llamado Edgar, es que ya Estados Unidos lo aprueba. Y si el imperio lo aprueba, el gobernador de esta colonia llamado Nayib Bukele, pues se puede reelegir. Pero él se puede reelegir, pero sabe que constitucionalmente él no va a ser presidente. Con más justificación, se le va a llamar dictador. Mi nombre es Víctor Zelaya, conocido como Rojo Robusto. Mi ideología es socialista. Soy antiimperialista, antiderecha, anti-ultraderecha, anticorrupción. Pero lo que más duele es que la gente que viola la Constitución la apruebe el imperio de Estados Unidos. Ojalá que Estados Unidos cambie su política interna. Porque por eso es que como potencia va decayendo a nivel mundial. Y claro, a la América Latina le llama su patio trasero. Porque desde que invadió la América Latina con la doctrina Monroe, desde 1898, esa doctrina tenía 4 pilares para que Estados Unidos invadiera y colonizara. Era políticamente, económicamente, religiosamente, entre comillas, espiritualmente y militarmente. Por eso es triste ver estas sectas cristianas como la Luz del Mundo, Apóstol y Profeta, la Baptista arrastrada al capitalismo, a la corrupción, al imperialismo y al poder judío sionista que ha masacrado árabes
desde 1950 por millón y se hacen llamar cristianos. Vea lo que tenemos que aprender y denunciar. Así que es un llamado a Estados Unidos a la reflexión. Que ellos que hablan tanto de democracia y con su eslogan God bless America, que uno lo pone en duda, si creen en Dios o si creen en la democracia. Porque Bukele ha trazado el país más de 40 años, en lo social, en lo político, y ahora montando una dictadura. Y si él se reelige, el pueblo salvadoreño se le va a hacer muy difícil salir de esto. Estamos a tiempo, porque yo tengo fe en el pueblo de El Salvador, que cuando dice aquí vamos, es un volcán en erupción. Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Que les bendiga el espíritu del Che Guevara. Que les bendiga el espíritu del mártir, profeta, Monseñor Romero. Que les bendiga el espíritu de Jesús, el hombre. Honor y gloria a nuestro Padre Farabundo Martí. Saludos a todos los alboreños, especialmente a los farabundistas y a los verdaderos FMLN, que tenemos que seguir limpiando este partido, porque todavía hay lacras dentro del partido. Y el otro año vienen elecciones internas y hay que seguir limpiando. Pero recuerde a todo aquel de izquierda y FMLNista, leales siempre, traidores nunca. Lo veremos en otro nuevo video. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. El gobierno de Estados Unidos ya perdonó al dictador Nayib Bukele y está de acuerdo con la reelección de Nayib Bukele, y dice el secretario Antony Blinken que está de acuerdo con el régimen de excepción porque ha reducido la inmigración de los salvadoreños hacia Estados Unidos. No le importa la violación a derechos humanos que está cometiendo Nayib Bukele a ciudadanos estadounidenses y a salvadoreños. Solo les importa que reduzcan la inmigración. At the State Department, we've been working together from the very start of my tenure in this job and seen each other in many different occasions throughout our hemisphere, but I'm particularly glad to have Alex here today at the State Department. El Salvador, the United States, we're profoundly connected. Our economies are connected, our people are connected. Creo que hemos bajado, si no me equivoco, estamos en un 40%. Que hemos bajado en el número de salvadoreños que encuentran ahí por la vía irregular. Y es muy buena noticia, no solo para, bueno, es buena noticia para El Salvador, porque estamos hablando de gente que ustedes necesiten aquí, trabajando, prestando energías a la economía. Entonces, a mí me da mucho gusto ver que esa gente, que ahora se queden más gente cada vez en El Salvador y que gente como esas están trabajando para sacarse adelante. To my house and they took my brother on June 30. So the reason that they told him is because he has a lot of tattoos. That's all they say. We're going to take you to the police station, we're going to check your tattoos, and if you don't have anything to do with gangs, we're going to let you go, which they didn't. A Estados Unidos no le importa que Bukele sea dictador, que esté violando derechos humanos. Bukele está metiendo a muchos ciudadanos estadounidenses presos, los tiene presos en El Salvador, y a Estados Unidos no le importa. La embajada de Estados Unidos en El Salvador no le importa, no está haciendo nada. A Estados Unidos solo le importa que reduzca la inmigración, que ya no emigren los salvadoreños. Eso le importa. No le importa que Bukele sea un dictador, que se va a reelegir ilegalmente. Antes lo criticaba la reelección, pero ahora como vio que ya redució la inmigración gracias al régimen de excepción, porque mucha gente está presa, por eso ya no emigra también. Y a Estados Unidos ya no le importa que Bukele sea dictador. A Bukele no le importa nada los derechos humanos. Estados Unidos ha puesto una advertencia de viaje a El Salvador nivel 3 por el régimen de excepción. También ha condenado el Departamento de Estado,
hizo un comunicado que en El Salvador se están violando derechos humanos y ahora parece ser que ya se le olvidó eso, ya no le importa eso, solo le importa que Estados Unidos solo le importan sus intereses y sus intereses son que ya los salvadoreños no emigren. Por eso ya no dice nada de la reelección de Bukele, no le importan las dictaduras, eso es mentira. En Venezuela ya no lo critica, ¿por qué? Porque ya le está vendiendo petróleo Maduro. Así que nadie nos va a defender, gente. En Estados Unidos no nos va a ayudar a sacar al dictador Nayib Bukele. Estamos solos, solo nosotros podremos sacar a este dictador si nos unimos. Aquí nadie nos va a ayudar, tampoco la Unión Europea ya no dice nada, ya no critica a Bukele, ya está a favor de la reelección, del régimen de excepción. No les importa, les vale gaber, como dicen los salvadoreños. Todo es un show, gente. Ellos solo defienden sus intereses. Sus intereses es que ya no emigren los salvadoreños. Así que nadie nos va a defender, gente. Estamos solos los salvadoreños contra este dictador. Ahora Estados Unidos está criticando a Guatemala y El Salvador ya no lo critica. Está criticando la corrupción de Guatemala y la de El Salvador ya no la critica. Bueno, ellos así son, gente. Ya lo sabemos todos.